Queridos hermanos, presbíteros y diácono, querida comunidad de religiosas salesas, doy gracias al Señor por vuestra vocación, por vuestra vida, por vuestra misión en medio de la Iglesia y del mundo, en concreto en nuestra ciudad. Hermanos y hermanas todos, celebramos hoy gozosamente la fiesta de San Francisco de Sales, vuestro fundador, junto con Santa Juana de Santal. Un santo cuya vida transcurre todavía en el primer impulso de la Reforma Protestante, concretamente en relación con el calvinismo, y también con el primer empuje del Concilio de Trento. Es alguien que dejó una marca profunda en su tiempo y también en determinados momentos, por ejemplo en el siglo XIX, con la fundación de los salesianos, también ha sido particularmente honda su influencia. Francisco de Sales, así llamado, porque nació en el castillo que sus padres tenían junto a Annecy, justamente el castillo de Sales. De ahí viene el nombre de San Francisco, de ahí viene también en buena medida el nombre de los salesianos y también vuestro propio nombre. Con mucha frecuencia, los padres se proyectan en sus hijos. Y así pasó particularmente con el padre de Francisco, el hijo mayor. Después vinieron otros cuantos hijos, una familia numerosa. Y se proyectó el padre, una persona bastante rica, aunque él decía que tenía más blasones que bordones, más títulos que dinero, pero una familia con bastante desahogo. Y se había proyectado particularmente el padre en el hijo primogénito y había pensado para él el mundo de las leyes. Por eso, desde pequeño, fue enviado a París. Allí vivió en un colegio de jesuitas y cuando volvió a su familia y pudo conocer a los hermanos que habían nacido posteriormente, el padre lo envió a la universidad entonces famosísima en leyes a Padua. Y cuando volvió, el hijo se encontró con una vocación que su padre totalmente desconocía cómo había ido fraguando: la vocación de ser sacerdote. Al padre, que había soñado otro futuro para su hijo, le resultó la manifestación de la vocación de Francisco una contradicción profunda. Como ocurre también hoy, y seguramente ha ocurrido siempre, en tantas familias, que los padres fácilmente hacen unos proyectos para sus hijos y los hijos, a medida que van descubriendo su adultez y su vocación en la vida, al no coincidir con los proyectos diseñados por los padres, se sienten profundamente contradichos. Esto les pasó particularmente al padre de Francisco. Él fue sacerdote y fue enviado a la parte sur de Ginebra. Más tarde sería obispo, más tarde en Ginebra durante 20 años. Y allí se va a encontrar con una experiencia apostólica muy interesante, que también en cada momento de la historia de la Iglesia es importante que nosotros veamos de qué forma transmitir el Evangelio en la situación concreta. Él se había encontrado con una
extensión prácticamente masiva del calvinismo en aquellas tierras. Y se encontraba que la Iglesia estaba vacía y no así los templos del calvinismo. Él se encontraba con la dificultad para poder predicar porque no tenía destinatarios. Y entonces va a tomar dos actitudes muy importantes desde el punto de vista apostólico. También para nosotros hoy, San Francisco de Sales es el patrono de los periodistas, porque tuvo una iniciativa en su tiempo que también hoy muchos la llevan adelante. Y es importante que veamos de qué forma transmitir el Evangelio en cada generación. Él tuvo la iniciativa siguiente: si yo no puedo llegar por la predicación a mi pueblo, sí puedo llegar de otra forma. Y entonces semanalmente escribía unas hojitas que ponía en primer lugar en la puerta del templo y después la distribuía por las casas. Y tuvieron estas hojitas, que él de una manera perseverante iba distribuyendo, tuvieron un efecto importantísimo en las familias. Tanto es así que no muchos años después, si pudo reconocer que al principio el templo calvinista estaba lleno y la iglesia vacía, después de esta evangelización, ¿cómo él pudo hacer? Como el Señor le inspiró. ¿Pudo responder a su obispo? Pues justamente ahora ya ocurre lo contrario. El templo, la Iglesia católica está llena y las iglesias calvinistas se están quedando vacías. Él llegó de esta forma a su pueblo y llegó también por otra vía que es muy importante tener en cuenta, y además una vía que tiene mucho que decirnos hoy. Él advirtió lo que también nosotros advertimos: cómo las polémicas son estériles para llamar a la atención de las personas hacia la fe. Más bien, las polémicas crean contradicciones, pero no convierten, no llaman a la persona a la fe. Y él, Francisco de Sales, primero como párroco, después como obispo, va a seguir una línea importantísima siempre en la transmisión del Evangelio. La palabra amor tiene una serie de derivados. El amor cristiano. Y tiene varios derivados. Él decía que el monte Calvario era el monte de los amantes, porque allí nuestro Señor Jesucristo entregó la vida por amor. Y también él manifestó una dimensión del amor cristiano importantísima, a la que alude la colecta que hemos rezado. El amor cristiano tiene que ser amable, no áspero, benigno, no despreciativo, afable, no adusto. Y esto lo comprendió y lo puso en práctica apostólica San Francisco de Sales. Se llega más fácilmente al corazón por una palabra pronunciada con respeto y con amabilidad que una palabra que se siente segura y es capaz, así piensa, de polemizar con todos. Él había advertido que la polémica era pastoralmente estéril. En cambio, el transmitir el Evangelio con respeto, con amor, con afabilidad, amablemente, tocaba el corazón de las personas. De alguna forma, esta manera de evangelizar de San Francisco de Sales tiene también en nuestro tiempo una secuencia muy importante. No se trata de tronar desde el púlpito, se trata de acercarnos con respeto
amablemente, abriendo una conversación, un diálogo con aquellos a los que deseamos transmitir el Evangelio. Y esto Francisco de Sales lo hizo genialmente, con varios aspectos que él había percibido y dijo muchas veces, porque es un autor muy fecundo, en tantísimos escritos en dirección espiritual. Él dijo en muchas ocasiones, hay 3 virtudes que se generan al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La virtud de la dulzura del amor. El Papa Francisco habla con mucha frecuencia de la ternura del amor, no de la aspereza del amor, de la ternura del amor. A los pies de nuestro Señor Jesucristo aprendemos también la lección de la amabilidad y del perdón. El amor cristiano no es orgulloso, no se engríe, es humilde, es benigno, o como dice la colecta, tiene dulzura. Y esto Francisco de Sales lo encarnó profundamente en su persona y en su quehacer apostólico. También hay otra virtud que nace, que se forja a los pies de la cruz. Y esta virtud es la pobreza de corazón. ¿A dónde vamos a ir pavoneándonos por la vida? La pobreza del corazón. Hay una pobreza que tiene manifestaciones. Él había de alguna forma percibido en sus padres esto. Manifestaciones en un poderío económico. Pero hay otra pobreza que tiene su asiento en el corazón humilde. La pobreza de espíritu, que no es una especie como de poquedad de espíritu, la humildad de espíritu. Y esto también Francisco lo va a aprender a los pies de la cruz. Y también otro aspecto que insiste él, la sencillez de la vida. Llama la atención el que cuando él muere en Lyon, el año 1622, va a morir en el ámbito del monasterio de una de vuestras casas de la Visitación. Pero él no quiso ir a los palacios que le ofrecían, hoy diríamos a los hoteles. Él quiso ir a la casita del hortelano y allí murió, a la otra parte del convento. La sencillez de la vida. ¿Qué actitudes tan ejemplares, tan bellas, tan evangélicas nos transmite San Francisco de Sales? Estas actitudes que son actualmente hoy muy recomendadas y necesarias para la transmisión del Evangelio. Nosotros somos servidores del Evangelio, somos servidores del Señor, no padrones de nadie. Nosotros nos ponemos a los pies del Señor para aprender a vivir y aprender a evangelizar. Con un corazón sencillo, sin doblez, un corazón pobre, con sencillez de la vida, también con afabilidad en nuestro trato. La de usted nunca convierte, crea adversarios. El amor cercano y comprensivo sí abre el corazón para el Evangelio. San Francisco de Sales nos tiene mucho que decir hoy en nuestro tiempo para la evangelización. Él que va a descubrir su vocación poco a poco, que contradice su vocación profundamente con los sueños, sobre todo de su padre, menos de su madre, pero mucho de su padre. Él que va a ser un párroco en el sur de Ginebra y después durante 20 años como obispo en Ginebra mismo, con la visita pastoral que iba haciendo a su gente, durmiendo en las chozas que tenían los vaqueros y los pastores, olvidando que él había nacido en un
en un castillo, en un palacio. Eso no era el camino del Evangelio. Él aprendió otro camino. Un camino por el cual hoy lo estamos celebrando y bendiciendo al Señor por la lección preciosa que nos ha dejado. En el Evangelio hemos escuchado que los discípulos de Jesús estamos llamados a ser como luz en las tinieblas y sal para condimentar nuestras comidas. Esto fue preciosamente San Francisco de Sales. No es extraño que San Juan Bosco en el siglo XIX especialmente lo tuviera como uno de sus grandes maestros. Por esto también nosotros hoy nos hemos reunido para aprender el Evangelio de manos de vuestro Padre Fundador, queridas hermanas, de nuestro hermano, también de nuestro maestro, el doctor en la Iglesia. Fue obispo durante 20 años y nos ha dejado un testimonio luminoso que interceda por nosotros en nuestra situación concreta para transmitir el Evangelio de la paz y del amor de Dios. Y el amor de Dios se transmite amablemente. El amor se transmite amablemente, no con dureza y asperidad, amablemente. Que San Francisco interceda por nosotros y nos ayude a ser testigos del Señor, de su misericordia y de su amor en medio de nuestro tiempo. Que así sea.